Buenos días, hoy es 29 de agosto, es el primer día de cole de mi hijo, entra en primero de primaria. Hay un vídeo que no he querido subir y lo tengo grabado desde enero de este año. No lo he querido subir porque de alguna manera no he estado preparada para hablar en público de esto, sobre todo porque he tenido que pensar mucho en las repercusiones que podía producir esto en mi hijo en el futuro. Cuando mi hijo entró en preescolar el año pasado, las profesoras nos mandaron a que lo lleváramos como una especie de atención temprana para ver por qué él no se concentraba igual que el resto de niños, por qué le costaba tanto la adquisición del lenguaje y por qué tenía unos comportamientos tan disruptivos. ¿Qué quiere decir disruptivo? Pues que si tú estás hablando él te interrumpe, si él quiere algo tuyo se te tira encima y te lo quita. Puede parecer maleducado en un principio, es la impresión que da, que es maleducado, pero gracias al diagnóstico que nos dieron en enero hemos descubierto que no es por eso, sino que es por otra razón, que es la que os voy a decir ahora. Buenas tardes, acabo de llegar de la evaluación de Jaden para detectar problemas del espectro autista y ha dado positivo. Todavía no he hablado con nadie, no se lo he contado a nadie. Le han hecho muchísimas pruebas. Ha sido un día muy intenso, muy largo. Me han estado haciendo muchas preguntas relacionadas con Jaden cuando era un bebé, que si me miraba la cara cuando lo llamaba, sobre todo a partir de los 2 meses, ¿no? Las preguntas que te hacen para saber si un niño es autista o no, pues empiezan al principio siendo cuando empezó a andar, cuando empezó a hablar. En este caso, como no habla, pues esa pregunta nos la saltamos. Cuando sonríe la primera vez, si atendía su nombre, si señala, si te echa los brazos cuando quiere que tú lo cojas, si lloraba como un niño normal para pedir ayuda o si pedía ayuda de alguna manera que no fuera a hacer sonidos. Y este tipo de respuestas ya puede empezar a alertar a un padre de si el niño tiene o no autismo. Por ejemplo, un niño que no señala, un niño que no intenta enseñarte los juguetes, que no intenta jugar contigo, que no juega a los muñecos de una manera figurativa, como por ejemplo coge un muñeco y coge otro y que hablen entre sí, coge coches y que los coches hagan ruido de coche y circulen, ¿no?, por el suelo. Lo curioso es que yo soy la persona con más imaginación del mundo, o sea que lo último que imaginé era tener un hijo completamente lógico y sin ninguna imaginación. Pero no todo es preocupación cuando me han dado el diagnóstico del autismo del niño. Hay una parte de preocupación, pero hay una gran parte que es de alivio. No sé, es muy difícil de explicar. Para un padre con un niño con autismo es muy complicado saber qué es lo que va mal, porque tu hijo nació así y lo llevas viendo desde que ha nacido, y en nuestro caso, como era nuestro primer hijo, pues es aún más difícil detectar un problema porque no tenemos una comparativa, no tenemos a ningún otro niño para comparar. Pero luego nosotros tuvimos a la niña, a Eli, y nos dimos cuenta de la diferencia, ¿no?, de un bebé que sí demanda atención, de un bebé que llora, de un bebé que te llama, de un bebé que pide, de un bebé que tiene necesidades y te las expresa, de un bebé que te mira a los ojos, de un bebé atento. Y ahí ya fuimos clicando que coincidió más o menos esta etapa en la que la niña empezó a expresarse un poco más, en esta etapa en la que él también empezó a ir a la guardería en España y ellos mismos nos alertaron de que veían al niño diferente a los demás. Entonces, después de este diagnóstico en el que nos dicen que mi hijo tiene autismo leve, porque él realmente es muy inteligente, o sea que no tiene TDA, como digo en el primer vídeo, tiene autismo. Después de haber pensado que yo era una mala madre, después de haber pensado que lo estaba haciendo todo mal, porque
él no reaccionaba como un niño normal, ¿no? Él no llevaba un desarrollo normal como el resto de niños. De hecho, yo pensaba si eso podía ser culpa nuestra por haber estado tanto tiempo entre Canadá y España, por haber vivido tanto tiempo yo sola con él mientras el papá trabajaba, por haberlo tenido como un poco aislado, ¿no?, del mundo, porque vivíamos en una casa muy grande, los dos solos, o sea, los tres solos. El niño, mi marido y yo vivíamos los tres en una casa súper grande, súper alejada de todo, era como una casa en medio del bosque prácticamente. Era una calle donde había 5 o 6 casas y yo no tenía coche, yo no sabía francés, tampoco salía sola. Yo me sentía culpable, ¿no?, de pensar que quizás fuera por esto, por lo que el niño no hablaba, por lo que tenía ese comportamiento tan salvaje. Creí que era por yo, no sé, una buena madre. Y lo primero que me dijeron después del diagnóstico fue: entendemos cómo os sentís y queremos que sepáis que esto no ocurrió por cómo vosotros lo eduquéis o porque seáis malos padres, y os juro que en ese momento me contuve porque yo soy así, pero o sea, me entraron ganas de llorar porque lo que llevaba un montón de tiempo, de meses, de años, ¿no?, pensando que yo no servía, ¿no?, como madre, con ese primer hijo mío, que me estaba saliendo todo mal. O sea, que me la liaba por cualquier tontería y que se ponía a gritar en sitios que no debería, o que imitaba a la gente de manera que daba vergüenza, ¿no?, de llevarlo a los sitios, porque tú decías, te está imitando a la gente, no tiene educación. Uno piensa que es por falta de educación. Y el que alguien te diga, no es culpa tuya, o sea, es algo que no se puede explicar. Es un alivio de decir, todo este tiempo que me he llevado pensando que yo tenía un problema, no solo como madre, sino como persona, por pensar también que mi hijo era diferente, y me sentía culpable no solo porque las cosas fueran mal, sino porque además era la única que pensaba de entre toda la gente de mi alrededor que el niño tuviera un problema real. Yo no creo que yo esté haciendo las cosas tan mal como para que el niño tenga un comportamiento tan diferente al resto de los otros niños de su edad, ¿no? Cuando te dan el diagnóstico, en lugar de pensar, voy a tener que lidiar con esto toda mi vida, es posible que vaya a tener, no sé, que nunca mejoren el lenguaje, es posible que se quede estancado como está hasta ahora, es posible que nunca llegue a graduarse, ni siquiera a sacarse la secundaria o a graduarse en la universidad, es posible que nunca llegue a formar una familia por culpa de esto, es posible que piensas muchas cosas negativas, pero yo creo que en primera instancia, cuando te dan el diagnóstico de tu hijo, de que tiene autismo, después de mucho tiempo pensando algo no va bien y creo que no soy yo, lo primero que sientes es alivio. O sea, porque te quitas un peso de encima de decir, ahora por lo menos tiene un nombre lo que le pasa, puedo buscar información en internet al respecto, puedo simplemente explicar su comportamiento con una palabra, puedo ir a buscar ayuda sabiendo de qué estoy hablando. Y aunque es cierto que cada niño autista es diferente, obviamente no es lo mismo intentar ayudar a un niño que tiene un mal comportamiento que intentar ayudar a un niño autista que ya tú sabes que es que a veces no... que hay que explicarle las cosas de manera diferente. Yo creo que ya de por sí a todos los niños del mundo hay que explicarles las cosas de manera diferente, porque no todo el mundo somos iguales, nuestra capacidad de procesamiento es diferente un niño de otro. Pero en estos niños sobre todo hay que hacerlo todo con mucho amor, o sea, hay que explicarlo todo con cariño, porque en el momento en el que tú hablas de una manera un poco más nerviosa de lo normal, no le puedes hablar alterado, no le puedes hablar mientras él está en su bucle de repetir lo mismo una y otra vez, porque muchas veces se mete como en un bucle en el que no te está escuchando, realmente no sirve de nada que en ese momento tú lo estés llamando o tú estés explicándole algo, porque no se va a enterar. Entonces, ya yo me di cuenta de que es que no quiera escucharme, es que en ese momento no puede. O sea, está como en un disco rayado que sigue dando vueltas y su atención no está en el exterior, sino en el interior, en sus emociones, en esas emociones que él no es capaz de controlar en ese momento. ¿Cómo ha cambiado nuestra vida después del diagnóstico? Pues
procuro tener mucha más paciencia. Eso no quiere decir que yo sea ya de por sí, de serie, una persona con paciencia, porque no lo soy. Nunca me habían gustado los niños y explicar tampoco ha sido nunca mi punto fuerte. He buscado mucha información sobre lo que es el autismo, pero como cada niño es diferente y lo que he visto en internet que le sirven a otras madres, a mí no me sirve. Yo tengo mi propia manera de educarlo, podría decir educarlo, pero es que en realidad educarlo no es, de lidiar con eso, con ese trastorno, ¿no? Que día a día hace la vida un poco más difícil. Cuando fui a contárselo a mi madre, yo me acuerdo que lo primero que le dije fue, podría haber sido peor. Dentro de lo que cabe, él es verbal, pero yo sé que hay otros niños autistas que son no verbales y no puedo imaginar la dificultad de esos padres, o sea, el agobio que tiene que producir tener un niño que esté todo el día gritando, todo el día en frustración continua, me parecería horrible, ¿no? O sea, de verdad, mucho ánimo a todos esos padres que estén en una situación así. Ojalá hubiera una cura, ojalá hubiera algo que pudieran hacer para ayudar a sus hijos. Yo sé de decir que la alimentación es muy importante porque yo me he dado cuenta. No digo que cure el autismo, la palabra curar es como... Yo creo que no se debería de usar prácticamente en ningún caso porque curarse es muy relativo, ¿no? O sea, es como decir que una persona que tiene intolerancia a la lactosa se ha curado porque ha dejado de tomar leche, ¿vale? Yo sí creo que el autismo es una condición que está, que no digo que se origine, pero que empeore o mejore según lo que uno coma. En su caso, sobre todo la leche y el gluten es lo que más déficit de atención le produce y casualmente es lo que a él más le gusta comer. Yo espero que el día de hoy vaya bien y que este año vaya bien. Le han puesto el mismo tutor que tenía el año pasado todo el día entero. Yo estoy súper contenta porque él lo conoce y lo maneja mejor que yo. Y ya os contaré cómo va porque esto va a ser completamente... Esto va a ser una odisea, esta nueva etapa en la que él empieza primero primaria. Espero que las notas no sean muy duras con él. Por lo menos espero que no se escape del colegio como el año pasado. Y nada, ya os contaré. ¡Chao!